Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En la Sudáfrica del Apartheid, el nacimiento de Trevor Noah fue un crimen. No cabe duda de que conoces a Trevor Noah, el comediante de fama mundial que también es el presentador del Daily Show. Sin embargo, lo que quizás no sepa es lo extraordinarios que fueron su nacimiento y su educación. Noah nació durante el Apartheid en Sudáfrica. El Apartheid fue un sistema de segregación racial impuesto en el país entre 1948 y 1991, un sistema cuyas raíces se remontan a 1652, cuando los comerciantes holandeses se establecieron en el Cabo de Buena Esperanza y esclavizaron a los pueblos indígenas. Cuando los británicos comenzaron a tomar el control a mediados del siglo XIX, los colonos holandeses, ahora conocidos como afrikaners, se trasladaron tierra adentro y desarrollaron su propia cultura. Cuando los británicos se marcharon, los afrikaners tomaron el poder y establecieron un intrincado código legal y de vigilancia, de unas 3000 páginas, para reprimir a los negros. Una de estas leyes dictaminó que el sexo interracial era ilegal. Si lo piensas bien, esa ley era filosóficamente importante para el sistema racista. Después de todo, si se produjeran relaciones sexuales entre razas, comprometerían la idea racista de que no es natural que las razas se quieran mezclar. En pocas palabras, socavaría el racismo y un sistema racista como el apartheid. Los transgresores fueron encarcelados, los hombres hasta 5 años y las mujeres hasta 4. Sin embargo, en la práctica, los hombres negros solían ser acusados de violación si tenían relaciones sexuales con mujeres blancas. El crimen era de tal importancia para el régimen que unidades policiales especiales tenían la tarea de espiar a través de las ventanas detrás de las cuales podían tener lugar relaciones sexuales ilegales. Fue en este mundo donde nació Noé, el 20 de febrero de 1984. Su madre era negra y su padre blanco. Al crear un bebé, ambos se arriesgaron a ir a la cárcel. Noah era, literalmente, evidencia de un crimen. Las diferencias entre los padres de Noah eran más que superficiales. Siempre se ha dicho que los opuestos se atraen y, si uno juzgara por los padres de Noah, se vería obligado a decir que es verdad. No podrían haber sido más diferentes. El padre de Noah, Robert, un hombre de ascendencia suizo-alemana, se había mudado a Sudáfrica a finales de la década de 1970. Era tranquilo y retraído, y nunca entendió el racismo del país. De hecho, más tarde abrió uno de los primeros restaurantes mixtos de Johannesburgo. Sin embargo, debido al apartheid, no solo podía visitar a su padre con poca frecuencia, y, cuando tenía 13 años, ya habían perdido el contacto. No es que su padre no estuviera interesado en su hijo. De hecho, cuando Noah, de 24 años, finalmente logró visitarlo, descubrió que su padre había estado pegando meticulosamente recortes de periódicos sobre la carrera de Noah en un gran álbum de recortes. Por el contrario, la madre de Noah, Patricia Nombuyiselo Noah, era ambiciosa, fogosa y decidida. Creció pobre, no deseada por su padre, quien, cuando aún era una niña, la había dejado en casa de su tía en Transkei, la tierra natal de la tribu Xhosa. Allí vivió en una sola cabaña con otros 14 parientes no deseados. La pobreza era horrible. A veces, para evitar morir de hambre, robaban comida de los abrevaderos. A pesar de estos reveses, estaba decidida a triunfar y tuvo la suerte de aprender inglés de un misionero blanco. En cuanto pudo, consiguió un trabajo en una fábrica de costura local. Era difícil, apenas ganaba lo suficiente para comer. Pero cuando tenía 21 años, pudo volver a vivir con sus padres en el municipio de Soweto y conseguir un nuevo trabajo, esta vez como humilde secretaria corporativa. También era devotamente cristiana, y lograba visitar 3 iglesias diferentes cada domingo, una negra, una blanca y otra mixta. Cuando tenía 22 años, se dirigió a Johannesburgo, a pesar de que era ilegal que los negros vivieran allí. Pero su voluntad era tan fuerte como el hierro, y aprendió a navegar por la ciudad con la ayuda de prostitutas locales, escondiéndose y durmiendo en baños públicos a lo largo del camino.
La madre de Noah quería lo mejor para él, pero él no se lo puso fácil. Al igual que su madre, Noah creció en la pobreza. Había poca comida y, a veces, incluso tenían que hacer una sopa que consistía únicamente en agua y huesos. Pasó gran parte de su infancia en Soweto, un municipio de Johannesburgo en el que se había acorralado a 1 millón de negros. El régimen del apartheid lo construyó como un gueto gestionado, sus 2 carreteras de entrada podían bloquearse fácilmente y, si el régimen lo considerara necesario, podía ser bombardeado desde el aire. Durante las vacaciones escolares, Noah se quedó en la casa de 2 habitaciones de su abuela. Allí durmió en el suelo junto con su madre, su abuela, su bisabuela, su tía, su tío y sus primos. El baño era una letrina infestada de moscas, un agujero en una losa de concreto y algunos periódicos viejos para limpiarlos. Sin embargo, la madre de Noah estaba tan decidida como siempre. No quería que él pagara lo que ella llamaba el impuesto negro, con lo que se refería al dinero que los negros pobres gastaban intentando compensar la pobreza de sus padres, que ellos mismos habían pagado por sus padres. En consecuencia, hizo todo lo que pudo para educar a Noah. Gastó sus escasos ingresos en libros de instrucciones, volúmenes de enciclopedias y la Biblia. Incluso lo interrogó sobre lo que leía. Todo se hizo para que Noah pensara en la vida fuera del gueto. Sin embargo, en cierto modo, fue desperdiciado por Noah, quien demostró ser un verdadero bribón. Estaba enamorado de los cuchillos y tenía tendencias pirómanas, incluso una vez incendió una casa. Los azotes que recibía de su madre por su comportamiento eran muy dolorosos, pero siempre provenían del amor. Todo lo que quería era que él aprendiera a manejar el terrible racismo de la época. La Sudáfrica posterior al apartheid también fue, a su manera, difícil. Nelson Mandela fue puesto en libertad de su condena a cadena perpetua en 1990 y, un año después, el apartheid llegó oficialmente a su fin. Sin embargo, para muchas personas, este triunfo no hizo más que marcar el comienzo de una gama completamente nueva de problemas. Claro, los negros ahora podían teóricamente tener el poder, pero no estaba del todo claro quién lo tenía realmente. El fin del apartheid se convirtió en una lucha por el poder entre los zulúes y los xhosas, las 2 tribus más grandes. Murieron muchos miles. En estos tiempos inestables, la madre de Noé se mantuvo firme. Por ejemplo, un domingo, cuando Noah tenía 9 años, él, su madre y su medio hermano Andrew se vieron obligados a tomar minibuses públicos para ir a la iglesia. Su accidente de coche simplemente no arrancaba. En ese momento, los autobuses, que no estaban regulados, eran extremadamente peligrosos, los conductores y los operadores libraban guerras territoriales por las rutas. Había caído la noche y estaban casi en casa, pero entonces el conductor zulú y la madre xhosa de Noah empezaron a discutir. El conductor la amenazó con darle una lección y comenzó a acelerar, asegurándose de que no tuviera ninguna posibilidad de bajarse. Pero la madre de Noah sabía lo que se necesitaba. Cuando disminuyeron la velocidad en una intersección, ella abrió las puertas por la fuerza, empujó a Noah hacia afuera y saltó tras él con Andrew en sus brazos, protegiéndolo mientras caían. Desde allí, corrieron lo más rápido que pudieron hasta que llegaron a casa sanos y salvos. Noah también se abrió paso por la Sudáfrica posterior al apartheid utilizando su habilidad con los idiomas. Para entonces, había 11 idiomas oficiales en la Sudáfrica posterior al apartheid, y Noah se dedicó a aprender varios. Esto lo ayudó más de una vez. En una ocasión, oyó a una banda de chicos zulúes que se acercaba a discutir su plan de asaltarlo, pensaban que era blanco. Antes de que lo atraparan, habló en zulú y sugirió que atacaran a otra persona. Sorprendidos de que hablara zulú, lo dejaron solo, pensando que era uno de ellos. Oficialmente, Noah era de color, pero para él siempre fue negro. Ser de color durante el apartheid era una clasificación oficial. Significaba que no tenías ascendencia completamente negra ni completamente blanca. Tenía sus propios problemas de identidad. ¿A dónde pertenecías? Este dilema solo se vio agravado por el fin del apartheid.
Durante el apartheid, a las personas de color se les dijo que podían convertirse en blancas. Es decir, podrían reclasificarse. Si te mezclarías con blancos, tú y tus descendientes también serías blancos. Sin embargo, en la Sudáfrica posterior al apartheid, la negritud ya no conllevaba ese estigma. Si quisieran, las personas de color también podían abrazar su negritud. No hace falta decir que esto podría generar grados de confusión de identidad. Sin embargo, Noah nunca tuvo ninguna duda. Era negro. Hablaba varios idiomas africanos y había crecido con su madre y parientes africanos. En la escuela, había sido amigo de los niños negros, e incluso en un momento dado pidió que lo trasladaran de un grupo de clase predominantemente blanco a uno negro. Pero Noah no se limitaba a un grupo, también era experto en flotar entre ellos. Gracias a esa habilidad, se convirtió en el tío de la tienda de ropa, tuck shop en inglés británico significa tienda de confitería, en su escuela secundaria. Siempre había una cola enorme en la tienda para comprar caramelos después del montaje. Cuando Noah llegó primero, pudo iniciar un negocio. Recibía pedidos durante el montaje y entregaba la mercancía por encargo. Sus clientes procedían de todo tipo de entornos y, en poco tiempo, aprendió a operar entre los niños ricos, los nerds y los deportistas. A través de estos tratos, también comenzó a perfeccionar sus habilidades cómicas. Mientras saltaba de un grupo a otro, descubrió que siempre era bienvenido siempre que contara algunas bromas. Fue el comienzo de su carrera. En el apogeo de la carrera de DJ de Noah, su amigo Hitler lo metió en problemas. La perspicacia empresarial de Noah se extendió a algo más que ser el tío de la tienda de ropa. A los 16 años, vendía CD piratas llenos de canciones que había descargado de internet en su casa. Había tenido suerte, no había manera de que pudiera pagar una grabadora de CD, pero un amigo blanco de la escuela, mayor y más rico, le había regalado una, lo que lo hizo empezar a quemar. En poco tiempo pasó de piratear CD a grabar sus propias mezclas e incluso a pinchar en fiestas. Con su enorme biblioteca de canciones descargadas, podía tocar durante mucho más tiempo que los DJs que solo usaban vinilo, y se hizo cada vez más popular. Pronto, recibió reservas de toda la ciudad. Incluso tenía su propio equipo de baile que actuaba mientras pinchaba. Fue un miembro de este grupo de baile con un nombre desafortunado quien, cuando no tocaba en un festival cultural organizado por una escuela judía, lo metió en un lío. Era el mejor bailarín con diferencia, y su nombre era Hitler. Para cualquier occidental, para cualquiera que haya aprendido sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, este nombre suena a locura. Pero muchos sudafricanos no sabían realmente quién era Hitler. Podrían haber sabido, vagamente, que había sido un líder poderoso, pero no mucho más. ¿Y qué tiene de malo ponerle a tu hijo el nombre de un poderoso conquistador, después de todo? Cuando el ritmo empezó a sonar, Noah usó la pa para llamar a Hitler. Hitler empezó a tomar formas y la tripulación enloqueció. Todos empezaron a cantar Vamos Hitler, adelante Hitler, mientras saltaban arriba y abajo, con los brazos extendidos al estilo hip hop. No hace falta decir que, en unos instantes, la música se detuvo. La ira y la ofensa eran palpables, pero Noé y su tripulación no tenían ni idea de lo que había salido mal. Esto demuestra que hay más en la perspicacia empresarial que solo los negocios. Noah tuvo algunos problemas con la ley, y tuvo la suerte de evitar los peores escenarios. Los trabajos de DJ eran buenos para Noah, pero por lo demás era difícil para los negros encontrar empleo en la Sudáfrica posterior al apartheid. Técnicamente, ahora que se habían revocado las leyes del apartheid, había igualdad de oportunidades laborales para todos. Sin embargo, aunque muchos negros estaban bien educados y cualificados, descubrieron que el racismo sistémico les impedía conseguir un trabajo. Con o sin ley, es poco probable que el propietario de una tienda racista de Afrikaner emplee a una persona que no sea blanca. El crimen era una de las pocas formas en que los negros podían ganar dinero. Si te esfuerzas mucho, no importa el color de tu piel, puedes ganarte la vida con el crimen.
Noah también llegó al crimen. Sus amigos y él usaron el dinero que ganaba vendiendo CDS y pinchando para financiar un negocio de crédito y préstamo en el municipio de Alexandra, un gueto negro de Johannesburgo. Sin embargo, no duró mucho. Un oficial de policía disparó contra el ordenador de Noah mientras cerraba una fiesta, y ese disco duro quedó destruido. Desprovisto de sus huellas, Noah ni siquiera podía pinchar. Más tarde, Noah tuvo un roce más serio con la ley. Había sacado a hurtadillas un coche del garaje de su padrastro para dar una vuelta, un coche que probablemente había sido robado. Sus placas estaban registradas a nombre de otro vehículo. Desafortunadamente para Noah, la policía descubrió la incongruencia y lo llevó a la cárcel por presunto robo. Después de que Noah pasara una semana en la cárcel, el juez, al ver que Noah no tenía condenas previas, fijó la fianza y la fecha del juicio. Por suerte, su madre consiguió pagar un abogado y pagar su fianza. Sin embargo, mientras estaba en la cárcel, Noah se dio cuenta de que otros no tenían tanta suerte. Allí conoció a un hombre negro grande y musculoso que había robado juegos de PlayStation. Era dulce, pero no hablaba inglés y parecía bastante intimidante. No podía pagar a un buen abogado, ni siquiera pagar su fianza. Noah comprendió entonces que, aunque el hombre era esencialmente inofensivo, probablemente terminaría en prisión. El sistema estaba en su contra. La madre de Noah casi muere a manos de su exmarido. Mientras Noah crecía y buscaba su camino en el mundo, su madre tenía sus propios problemas que resolver. Principalmente, esto significaba tratar con Abel, un mecánico de automóviles al que había conocido cuando Trevor tenía 6 o 7 años. Los dos se casaron y tuvieron 2 hijos. La relación pronto se volvió abusiva. Aunque encantador, Abel también era un alcohólico que podía ponerse violento cuando estaba borracho. Su nombre en Songa, Ngisabeni, era bastante apropiado, se traduce como ten miedo. Una noche, cuando Andrew, el hermanastro de Noah, aún era un bebé, Abel, borracho, golpeó a Patricia. Acudió directamente a la policía para presentar cargos, pero, increíblemente, los agentes de policía se negaron a hacer nada, incluso sugirieron que no debería haber enfurecido a su esposo desde el principio. Patricia se encontró atrapada, temiendo constantemente que Abel pudiera matarla a ella y a sus hijos si intentaba escapar. Noah simplemente no podía soportar todo este dolor. Era demasiado ver el abuso que sufría su madre y seguir sin marcharse. Poco a poco, Noah se distanció de ella. Se mudó una vez que terminó la escuela y se dejó llevar. Pero la madre de Noah finalmente se liberó. Incluso se volvió a casar. De vez en cuando llegaban noticias a Noah. Estaba dando conciertos en Inglaterra cuando se enteró del peor acto de Abel. Un domingo, después de ir a la iglesia, Abel se enfrentó a Patricia y a su nueva familia. Le disparó 2 veces, una en la nalga y otra en la nuca. Increíblemente, sobrevivió. La bala en el cuerpo no alcanzó todos sus órganos vitales, y la bala en la cabeza salió por la fosa nasal izquierda. Volvió a trabajar al cabo de una semana. Y lo que es aún más increíble, Abel no fue enviado a prisión. Oficialmente, no tenía condenas previas, por lo que, a pesar de su comportamiento anterior, solo recibió 3 años de libertad condicional por el ataque. Una injusticia como esta es una prueba clara de que hay muchas cosas en la Sudáfrica de Noé que aún podrían resolverse.